Estamos retomando el tema 2, que el gran tema 2, ¿no es cierto?, que es crecer en la oración personal y comunitaria. Bueno, ahí aparece un numerito 3 ahora, piedad y oración personal. ¿Cuál era el número 1? El número 1 eran los tiempos de la oración, los tiempos para la oración. El número 2, la interioridad. Y el número 3 es este: piedad y oración personal. Bueno, en la vida espiritual nosotros pasamos por diversos estados, ¿no es cierto? A veces estamos muy animosos y otras veces estamos sin como ganas de orar. Y entonces es lo que se llama el momento de sequedad o aridez espiritual. Y que los grandes místicos, por ejemplo, como Santa Teresa, permaneció varios años después de haber experimentado la oración de contemplación, la presencia viva del Señor en su alma. Vino un periodo de largos años de sequedad o aridez espiritual. Entonces, ¿qué ayuda en estos tiempos en que no tenemos ganas de rezar, no tenemos ganas de orar y cuando oramos parece que fuera un monólogo, que habláramos solamente nosotros? Bueno, es en estos tiempos de sequedad o aridez espiritual por los que pasa el alma. Ayuda las prácticas sencillas de piedad. En ese tiempo solamente vivimos de la fe, sin gustar en el corazón lo bueno y lo agradable que es el Señor, como dice el Salmo, ¿no? Porque precisamente estamos pasando por este periodo de aridez espiritual. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas sencillas de piedad que nos ayudan en ese tiempo en que tenemos sequedad o aridez espiritual? El Santo Rosario, las novenas, las coronillas, en general toda la oración vocal, que es oración sencilla, ¿no? Y podríamos decir nosotros que la oración vocal es el primer grado de oración. Son esas oraciones que están hechas y que yo las leo y las pronuncio con mis labios y tengo que hacer las mías también. Y como dice San Agustín, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 de la regla, que sienta el corazón lo que profiere la voz. O sea, de todas maneras tengo que, aunque esté en aridez o en sequedad espiritual, no las voy a leer como un loro, sino que voy a ir comprendiendo lo que estoy diciendo, voy a ir sintiendo lo que estoy diciendo, aunque esté en este periodo de sequedad. Bueno, y estas prácticas sencillas de piedad son el sustento del alma y el único pilar firme del cual sostenerse cuando sobreviene la tempestad. Bueno, el mismo San Agustín, cuando comenta el Salmo 63 en el libro sobre el comentario de los salmos, que se llama también en narraciones in salmis, donde él comenta los salmos, él mismo nos dice lo siguiente: el hombre mundano vive lejos de la iglesia, sin recoger el grano de su doctrina, y no imita a la hormiga. Imitaría a la hormiga si oyese la palabra de Dios, recogiendo el grano y escondiéndolo dentro de su alma. Porque viene el tiempo de la tribulación,
el invierno de la tibieza, la tempestad del temor, el frío de la tristeza. ¿Y qué produce eso? Será una desgracia, un daño, un peligro para la salud, la pérdida de algún pariente, será una deshonra o humillación. He aquí el invierno, dice San Agustín comentando el Salmo 63. Entonces, estas cosas pueden acontecer y de hecho acontecen en nuestra vida. No se olviden ustedes que la parábola esta del Señor, del hombre que construyó su casa sobre arena y el que construyó su casa sobre roca, sobre ambas casas vino el viento, la inundación, la tempestad, que son los problemas y las vicisitudes del diario vivir. O sea, ninguno de nosotros se libra de que pase algo en su vida. Y es entonces la casa que resiste, es precisamente la que está fundamentada sobre esa roca que es Jesucristo. Jesús. Entonces, cuando estoy en momentos de sequedad o de aridez espiritual, tengo que mantener la oración. No va a ser una oración impresionante, una meditación profunda, ni una contemplación, ¿no es cierto?, en que mi corazón sienta toda la presencia del Señor y todo su cariño y su amor. En ese momento no estoy sintiendo eso. Estoy en sequedad. Bueno, ayuda en ese momento de sequedad el rezar el rosario, la coronilla, el rezar las novenas a los santos. En general, las oraciones que nos sabemos de memoria o que leemos de un librito, porque en ese momento no tenemos gran experiencia sensible interior. Vivimos solamente de la fe, que Dios está, pero yo no lo siento. No lo siento como lo sentía. Bueno, toda alma humana pasa por ese periodo de sequedad espiritual. Y también sobre toda alma humana, sobre toda vida humana, viene el viento, la inundación, la tempestad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice San Agustín? Que podríamos decir que durante el verano seamos como la hormiga. Que la hormiga, ¿qué es lo que hace? Fortalece. ¿No es cierto? Se fortalece porque empieza a recoger para el invierno. Y así nosotros también, con nuestra oración, con la lectura de la palabra de Dios, tenemos que alimentar y fortalecer nuestra alma. Bueno, hoy día, en el Evangelio de hoy, Jesús enseña a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. Entonces, en la prédica yo les decía que cuando pedimos el pan de cada día, el pan cotidiano, estamos pidiendo primero el pan para el cuerpo, que no nos falte en la mesa el alimento. Pero pedimos también el pan para el alma, y el pan para el alma es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pensar en la mañana. Y también pedimos el pan del Espíritu, ¿Cuál es la hostia? La la Eucaristía. Eucaristía. Exactamente, la Exacto. Eucaristía. Y Es el eso pan de los ángeles. Entonces,
tenemos que alimentarnos. Tenemos que alimentarnos en el cuerpo, en el alma, en el y en espíritu. el cuerpo. En la Sagrada Escritura aparece una concepción tripartita del ser humano, y no como en la filosofía griega, que según la teoría ilemórfica de Platón, el ser humano tiene cuerpo y alma. Y la característica del alma es que es espiritual, porque tiene las potencias superiores que son la inteligencia y la voluntad. Bueno, eso es la filosofía griega, pero en la Mm, Biblia la concepción del ser humano es que el ser humano no es que tiene, no, sino que el ser humano es cuerpo. El ser humano es alma viviente. El ser humano es espíritu porque tiene el soplo de Dios y necesita alimentarse en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. y el espíritu. Exacto. Entonces, eh, cuando nosotros, ¿no es cierto?, leemos la palabra de Dios, colocamos alimento para nuestra alma, para que cuando venga el invierno, cuando venga la tempestad, la tormenta, los problemas de la vida, estemos firmes. Y también, ¿no es cierto?, la Eucaristía, para que nuestro espíritu esté animoso. La Eucaristía es el alimento para el espíritu. Se habla del pan de los ángeles en la Sagrada Escritura. Y por eso que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, Jesús le dice a esa multitud que lo está escuchando, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Mm, Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice Jesús. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida y vida eterna. Y así como yo vivo por el Padre, el que me coma va a vivir por mí. Entonces, para alimentar el espíritu, el Señor dejó la Eucaristía. Para alimentar el alma, la lectura de la palabra de Dios. Para alimentar el cuerpo, todos los alimentos saludables. Entonces, cuando pedimos, danos hoy nuestro pan, estamos pidiendo ese pan integral para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Bueno, la oración es alimento también para nuestra alma. Y entonces tenemos que ser como a la hormiga. La lectura de la palabra de Dios y la reflexión de la palabra de Dios cuando estamos bien y no estamos en momentos de sequedad o aridez espiritual o no estamos viviendo una situación conflictiva en nuestra vida, va a hacer que estemos robustecidos en nuestra alma y en nuestro espíritu para poder seguir caminando en la fe en tiempo de sequedad o aridez espiritual o en tiempo de desgracia y de problema, para que no nos desmoronemos como la casa edificada sobre sobre la arena, arena. sobre arena. Bien, cambiemos la diapositiva. Vemos la diapositiva. El oficio bíblico. Ahora, el oficio divino. Este es el número 4. ¿Por qué lo hacemos?
Porque la palabra de Dios, o sea, Dios mismo a través de su palabra, nos manda. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, ¿qué nos recomienda San Pablo? Con agradecimiento, canten a Dios de corazón. Fíjense, ahí está de nuevo. Por eso San Agustín tanto insiste que la verdadera oración tiene que ser desde el corazón. Canten a Dios de corazón, dice San Pablo, salmos, himnos y cánticos inspirados. Bueno, los salmos y los cánticos los sacamos de la Biblia misma. En el oficio divino se rezan en 4 semanas los 150 salmos. Y los cánticos son aquellas canciones que compusieron personas inspiradas por el Espíritu Santo y que aparecen en la Biblia. Algunos profetas, como el cántico de Isaías, la Virgen María, el Magnífica, Simeón, el papá de Juan Bautista, Zacarías. perdón, Zacarías, y Simeón también, ese era el anciano que estaba El anciano en el cuando templo, presentaron, ¿no? sí. El anciano que estaba en el templo, también que se canta en las completas. Ahora, Señor, puedes Sí. dejar a tu siervo A irse tu en siervo y paz. ser paz. Entonces, esos son cánticos. El cántico de los 3 jóvenes en el libro de Daniel. Eso no me lo sé. Esas criaturas todas alabar al Señor. Ángeles del Señor, alabad al Señor, cielos, bendecid al Sí, lo Señor. vendes. Y que incluso haya hasta alguna Agua, canción, ¿no es cierto? sí, aguas del espacio, bendecida al Señor. Exactamente, aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid. Bueno, Ejército del estos Señor, son bendecida al cánticos, Señor. no son salmos, son cánticos. Ya. Y himnos inspirados. Generalmente el himno de víspera, de completa, de víspera, de sexta, las ha hecho a veces algún santo o algún literato cristiano. Esos himnos, las mismas canciones que nosotros cantamos en la iglesia. Alguien la compuso, inspirado, inspirada. Bueno, entonces, con agradecimiento, nos dice San Pablo, canten a Dios de corazón, salmo, himnos y cánticos inspirados. Bueno, Jesús y su comunidad lo hacían. De hecho, leemos en Mateo 26, versículo 30, dice así, y después de rezar los salmos, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús también con su comunidad rezaba los salmos. Bueno, Agustín lo pretendió también para sus comunidades. Todos los frailes agustinos, todas las monjas agustinas, e incluso he visto que ciertas fraternidades se comparten oraciones del oficio divino. Por ahí en alguno de los WhatsApp de las fraternidades aparece todos los días las completas, que es la oración nocturna de la noche antes de irse a dormir. Entonces también
son rezadas por las fraternidades agustinianas seculares. Bueno, Agustín lo pretendió para sus comunidades. Entonces, compartir la vida en la comunidad agustiniana, esto está sacado de las Constituciones, en el número 86. Compartir la vida en la comunidad agustiniana requiere que se destinen lugares y tiempos para compartir igualmente la fe, porque una vida común que carezca de oración en común apenas puede llamarse vida común. Asimismo, como el valor de la oración en común proviene del sentido eclesial que San Agustín pretendió para sus comunidades, se recomienda también compartir nuestra oración comunitaria con los fieles laicos que participan de nuestra espiritualidad y quieren celebrar su fe con nosotros. Eso dicen las constituciones. Y que es algo que los frailes no hemos tomado tan en serio. O sea, debería haber algún momento, ¿no es cierto?, que compartiéramos esta oración del oficio divino, sobre todo con las fraternidades agustinianas seculares. Y a veces se puede incluir el oficio en la Santa Misa. Comienza la misa como de costumbre y en vez del rito penitencial, se rezan los salmos. Termina los salmos y entonces se hace la oración colecta y comienzan las lecturas. Y después de la predicación se hacen las preces que aparecen en el oficio divino. Y después de la comunión se reza el cántico de Zacarías si la misa es en la mañana o el Magníficat si la misa es en la tarde. Y los salmos son, si es en la mañana, misa en la mañana, de laude, o si es la misa en la tarde, de vísperas. Entonces, ahí se celebra la misa con el oficio divino. Y podría haber alguna Eucaristía donde participara la comunidad agustina secular y con los frailes rezaran el oficio divino. Ya, ahora, en el rezo del oficio divino, las horas del oficio divino hay un oficio de lectura que en las comunidades monásticas lo celebran antes de las laudes, lo tienen como las vigilias. Los monjes comienzan como a las 4 de la mañana, ¿no?, con sus oraciones, y entonces ahí celebran el oficio de lectura. Después como a las 7 de la mañana, laude. Después a las 9 de la mañana, tercia. A las 12, sexta. A las 3 de la tarde, nona. Como a las 6 de la tarde, las vísperas. Y como a las 7 ya la completa oración de la noche y después se van a acostar para dormir. Y en realidad uno dice, levantarse a las 4 de la mañana, sí, pero duermen las mismas horas que nosotros. Lo único que tienen como el horario corrido, porque celebran la oración de la noche, que se llama completa, más temprano. Y luego ya es la última acción del día y se van a descansar, a dormir. Viene en los monasterios lo que se llama el gran silencio. Y de ahí hasta la levantada a las 4 de la mañana para las vigilias, que son el oficio de lectura. Son unos salmos que acompañan la lectura de la palabra de Dios y después de algún padre de la iglesia, de la patrística. Bueno, ahora, en el rezo, ese es rezar todas las horas. Generalmente, ahora los frailes, ¿qué es lo que rezamos fundamentalmente? Laudes. A veces sexta,
y vísperas y completas cada uno. Entonces rezamos mucho menos que en los monasterios. Bueno, en el rezo del oficio divino, el acento tiene que estar no en la variedad, sino en la calidad de la oración. Que verdaderamente al rezar el oficio divino yo me conecte con el Señor. Que mi corazón, ¿no es cierto?, entre en comunicación con Dios. Que sienta el corazón, como dice San Agustín, lo que estoy hablando con mi voz, rezando con mi voz. Y ahora la razonable variedad tiene que estar al servicio de la calidad. Como por ejemplo, si estamos rezando el oficio en común, entonces son 3 salmos, que en realidad son 2 salmos y un cántico. El laude es salmo, cántico, salmo. En víspera es salmo, salmo y cántico. Generalmente uno del Apocalipsis o alguno de San Pablo. Bueno, en estos 3, los 2 salmos y el cántico, antes de la lectura breve, ¿qué sería la razonable variedad? Como por ejemplo, para no leer como siempre a 2 coros, que se diga, el primer salmo lo vamos a rezar en silencio. Y todos oramos el salmo en silencio. Y luego el que está dirigiendo el oficio dice, ahora digamos en voz alta aquello que tocó mi corazón, el verso del salmo que tocó mi corazón. Y van apareciendo diversas partes del salmo. Y luego gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya. El segundo salmo lo vamos a cantar. Y ahí el tercer salmo lo vamos a rezar a 2 coros, como es lo tradicional. Entonces, esa razonable variedad tiene que estar al servicio siempre de la calidad de la oración. Y el objetivo de la oración es que yo me conecte con el Señor. Avancemos. Bueno, aquí vamos a entrar ahora, número 5, después del oficio divino, a la lección divina comunitaria. Ya, la lección divina solo se hace con la palabra de Dios. Cualquier librito piadoso o un escrito de un padre de la iglesia, en fin, no es lección divina. La lección divina solo se hace con la palabra de Dios, con la Biblia. Lo otro puede ser lectura espiritual, lectura formativa, en fin, pero no lección divina. Para la lección divina solamente se usa la Biblia. Bueno, hay un método que seguramente ustedes conocerán, ¿no es cierto? Inspirado sobre todo en San Benito, que tiene 4 pasos. Pero la lección divina comunitaria que viene del tiempo de los padres de la iglesia y que también propicia San Agustín, tiene 7 pasos.
Ya, el primer paso es la sacra página, que es la elección del texto bíblico. Entonces, la lección divina comunitaria se refiere por definición a una página, es decir, a un texto de la Sagrada Escritura. El texto no debe ser demasiado extenso, entre 10 y 20 versículos. O sea, lo que en los evangelios se llama una perícopa entera. O sea, aparece Jesús hablando, cuenta una historia y se concluye. Porque después de ahí el Señor se va para otro lado, no, ahí ya se corta. En fin, entonces, un texto completo que tenga sentido. Entonces, elegirlo. Lo primero es elegirlo. Y podemos para eso ir siguiendo un libro bíblico que elijamos o un evangelio. O también tomar el evangelio del día. U otra lectura, siempre, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, que tenga relación con el tema que queremos reflexionar en la lección divina para conocer qué es lo que Dios quiere decirnos. Bueno, después de la elección del texto bíblico, ya elegimos, por ejemplo, lo más fácil, el Evangelio del día o el Evangelio del próximo domingo. Viene la lección. O sea, nos reunimos todos en torno a la palabra de Dios, creamos un ambiente, colocamos unas velitas, la Biblia abierta, nosotros en sillitas por alrededor. Entonces, alguien lee, hace sonar la palabra de Dios para los demás. Es la lectura. Entonces, escuchar la palabra de Dios y leer convencido de que Él nos habla. O sea, acercarse a la palabra de Dios con fe. Ayuda para realizar este paso, iniciar la lectura invocando al Espíritu Santo. Hacer una lectura atenta del texto. Procurar el silencio interior para rumiar lo leído. Captar o comprender el sentido de cada frase. O sea, hay que estar atento a la lectura. Porque estamos escuchando a Dios que nos habla. En el Antiguo Testamento nos habla por medio de sus profetas. En las cartas del Nuevo Testamento nos habla por medio de su apóstol. Y en el Evangelio nos habla por medio de su propio Hijo, Jesús. Bien, entonces después que suena la lectura, silencio, y cada uno la relee. Rumiando lo leído, captando para comprender el sentido de cada frase.
Entonces, lo primero es escuchar y entender bien el texto en sí, lo que dice el texto. Ya, ahora viene la meditación, que es la meditación. Lo que el texto me dice a mí. Aquí el ejercicio consiste en reflexionar, o sea, en rumiar, profundizar, repetir la lectura del texto varias veces, pero a partir de mi vida, ¿qué me dice esto? Lo que me dice el texto. Continuemos. Y luego viene la colación, que es el diálogo, el coloquio, compartir con el hermano lo que entiendo del texto, lo que me dice a mí el texto, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Como decía una señora en Brasil, cada vez que escucho la palabra de Dios, ella me afirma en lo que estoy haciendo o otras veces me pega en los cachos. Así lo decía simplemente. Algunas veces me afirma en lo que estoy haciendo, sí, vas por buen camino, y otras veces me confronta esa palabra. Entonces, bueno, esto, compartirlo con los hermanos, dialogar primero de a dos, luego de a cuatro, si son más, hasta ocho. Y después de los ocho haber compartido, si es una asamblea grande, algunos de cada grupo de ocho pueden contar su experiencia a todo el resto de la asamblea. Algunos, porque si son muchos, el tiempo es muy largo y la lección divina no es bueno que dure más de 2 horas, porque ya nos cansamos también. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, después viene la oración, la oración. Fíjense que hemos elegido el texto, lo hemos escuchado, lo hemos releído para comprender, hemos hecho meditación mental, a ver qué me dice a mí, de qué manera el texto me toca en mi corazón. Luego lo he dialogado con los hermanos y he escuchado también lo que los otros hermanos han dicho. Y entonces ahora es el momento en que todos nos tenemos que volver hacia Dios.
Y aquí está en la oración lo que el texto me invita a decir al Señor. Aquí lo medular es hablar con Dios, hablarle a Él, responderle a su interpelación mediante la adoración, la alabanza, el agradecimiento, el perdón, la petición confiada, en fin. Porque por esa palabra el Señor puede estar afirmando ciertas cosas que son prácticas de la comunidad. Y ahí yo me empiezo a dar cuenta. Otras veces tenemos que pedirle perdón al Señor porque no estamos cumpliendo lo que Él dice en su palabra. En ese momento hay oraciones de todo tipo, expresadas en voz alta. Y todos nos dirigimos al Señor. Bueno, después de este momento de oración, silencio. Todos nos callamos. A lo mejor en la oración nos podemos colocar, si estamos sentados en la silla, nos podemos colocar de pie para hacer la oración y luego viene la contemplación, nos volvemos a sentar. Y intentamos ver la realidad con los ojos de Dios. Este tiempo de la lección divina comunitaria tiene su lugar después de la oración como su culminación. Llegado este momento, todo se calla y permanecen en silencio. Entonces, después de lo que hemos escuchado, de lo que hemos entendido, de lo que hemos reflexionado aplicándolo a nuestra vida, de lo que hemos dialogado con los hermanos y de lo que hemos orado al Señor, contemplar y ver la realidad con los ojos de Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor con todo esto que hemos escuchado, hemos leído? Y ahí silencio. Bueno, y después viene el último paso, la operación, o sea, la acción, la operación, la puesta en práctica de lo que el Señor nos ha pedido a través de su palabra. Entonces, escuchamos al Señor en la lección, acogemos sus palabras en nuestro corazón mediante la meditación, suscita nuestra respuesta mediante la oración, la oración. Lo hemos dialogado también, ¿no es cierto?, hasta conducirnos a la comunión con Él y nos mueve a entrar en el misterio de su amor mediante la contemplación, un amor que se traducirá en compromiso mediante la operación. O sea, después de ese momento en silencio, viene el ponerse de acuerdo. Bueno, comunidad, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer?
y van hablando los hermanos y vamos llegando a un consenso, porque cada uno ha vivido todo este proceso de la lección divina comunitaria. Entonces todos llegamos a la conclusión de que, por decir un ejemplo, no estamos comprometiendo nada más que de acuerdo a nuestros propios intereses y no estamos pensando en los hermanos. Y eso lo tenemos que cambiar. Y el Señor lo ha hecho ver claro hoy día. Entonces, ¿qué determinación vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? Ahí la comunidad se coloca de acuerdo. Surgen ideas para responder en fidelidad a lo que hemos escuchado que el Señor nos pedía. Entonces, así una comunidad va caminando con Dios en esta tierra, en la construcción de su reino, y va peregrinando hacia la etapa final de la historia, que es la realización plena del reino de Dios. Disculpe. Entonces, si algún hermano en ese caminar se va antes, muere, subirá a la Jerusalén celestial. Y nosotros seguiremos caminando hasta que el Señor regrese nuevamente. Y cuando el Señor regrese nuevamente, la Jerusalén del cielo bajará. Y se fundirá esta realidad con la realidad de Dios. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva donde por fin habite la justicia para todos. Y entonces ahí nos encontraremos y nos abrazaremos. Y tendrá su culminación todo lo que hemos trabajado por sembrar mientras íbamos de camino. Bueno, en el caminar de una comunidad cristiana, de una faz, una fraternidad agustiniana secular, que es una comunidad cristiana, porque seguimos a Jesús a través de la espiritualidad que nos propone San Agustín. Todos vamos al encuentro con el Señor. Y mientras vamos caminando tenemos que realizar su voluntad, trabajar en la dilatación y construcción de su reino, hasta que Él lo haga plenamente en la historia del ser humano. Bueno, entonces en ese caminar, para que la comunidad no se desvíe, es bueno caminar escuchando a Dios, para conocer su voluntad. Bueno, ahora todos los agustinos estamos en un proceso de renovación. Hemos tenido dos procesos de renovación anteriores y ahora vamos en un tercer proceso de renovación.
Y este proceso de renovación nos tiene que llevar junto con toda la iglesia, porque la iglesia misma lo pide, hacia la sinodalidad. Y los conceptos claves de sinodalidad son la comunión, la participación y la misión. Bueno, este año 2024, todas nuestras comunidades están caminando en fortalecer la comunión. Y parte esencial, lo hemos visto, para fortalecer la comunión, es la lección divina comunitaria. Por lo tanto, la hemos estado practicando en todas nuestras comunidades de América Latina y el Caribe, desde México para abajo. Bueno, y esto también lo que hay que transmitirle a toda la familia agustiniana. El próximo año que se en las manos, porque es el año de la participación, para que juntos, 2024, comunión, 2025, participación, 2026, para que juntos el 2026 vayamos a la misión, todos. Y el 2027, porque 4 años dura, será un año en que evaluemos todo este proceso a la luz de Dios siempre. Bueno, yo los animo a que ustedes puedan practicar en sus propias fraternidades esta lección divina comunitaria, para como fraternidad agustiniana secular, cada uno con su nombre, ¿no es cierto?, caminen según el querer de Dios. Podemos leer la misma lectura, pero el Señor siempre nos pide una respuesta que va en la realidad donde nosotros estamos viviendo. Entonces lo que pedirá a la Fraternidad de La Serena puede ser totalmente diferente de lo que le va a pedir a la Fraternidad de San Pedro, a la de San Fernando, a la de Concepción o a la de Santiago. Porque cada fraternidad tendrá que dar respuesta a lo que Dios quiere para esa realidad. Bien, creo que esta es la última diapositiva del... Hay unas preguntas para la reflexión personal y comunitaria, que creo que sería bueno que a lo mejor las pudieran anotar porque les puede servir para su propia reflexión. ¿Cómo está la práctica de mi oración personal, distinta de la oración que realizo con la comunidad? En mi comunidad, ¿cuál es la calidad de la oración del oficio divino? O sea, ¿lo hemos rezado alguna vez juntos o nunca? ¿O lo rezamos así rapidito nomás para después hay temas más interesantes? Mi comunidad se interesa en descubrir la voluntad de Dios, le interesa conocer lo que Dios le está pidiendo concretamente a ella para responder a la realidad en la que está inmersa. Coloca los medios adecuados para conocer esta voluntad de Dios. Bueno, el medio privilegiado
es la práctica de la lección divina comunitaria. Bien, hasta aquí el tema. Mañana vamos a retomar el otro y vamos a tratar de terminar, digamos, el otro tema, el tercero. Y ahora me gustaría escucharlos a ustedes, sus reflexiones, sus opiniones, sus aportes. Padre, me gustaría saber si los hermanos alcanzaron a copiar las preguntas para sacar la diapositiva. No, todavía no, por favor. Ya. Si puede sacarle una foto. Un momentito. Sí, pueden sacarle una fotito, una Voy a foto. sacar Sí, un pantallazo y lo voy a enviar al grupo. Ah, es, ya, es más rápido, una foto. sí. Y yo no estoy, Bien, padre, entonces. yo no estoy en el WhatsApp, así Ah, que pero se lo manda al WhatsApp de su fraternidad. Ahí está, ¿o no? tampoco, no me han puesto en ninguna, padre. Ah, tiene que colocarse en alguno porque si no se va a quedar un poco Es que, afuera de todo lo que se mande. es que Pero los de- administradores, perdón, los administradores son los que, perdón, soy Luisa, los administradores son los que tienen que ponerlo, pero yo he mandado, he pedido, pero nunca me han puesto. Sí, que la coloquen allí. en la Gracias, fraternidad padre. está usted como administrador, padre. Ya. El padre Juan Entonces ahí Francisco lo ustedes manda a arreglan usted. eso y la colocan ahí a la hermana para que no quede afuera y pueda Sí, recibir todas las cosas que se mandan, en fin, y todo eso. ya. Gracias, padre. Ya. Entonces, cedemos la palabra, ¿no es cierto? Ahí Daniel está levantando la mano. Sí, padre, yo me quisiera referir un poco al tema de la sequedad de la oración. Ya, Una de, también lo he sentido, esa sequedad y como que en ocasiones eh, no reflexiona bien uno lo que está leyendo, pero de a poco he ido dándole intención a la oración. O ya, sea, por ejemplo, es solo un ejemplo, en agosto, que fue el mes que murieron mis padres, generalmente rezo todo el mes de agosto con esa intención. ya, Entonces le voy dando esa intención para poder doblegar un poco la sequedad y la voluntad a veces que uno no quiere levantarse temprano, pero me motiva a eso, darle la intencionalidad a la oración. ya. Eso es Eso, muy bueno. sí, Perfecto. Gracias, Daniel. eso, padre. Sí, eso es muy bueno, darle una intención, aunque yo no sienta nada, pero en la fe rezo porque sé que Dios me escucha. Y a lo mejor desearía tener esa oración que cuando empecé, ¿no es cierto?, gustaba una cosa tan maravillosa en mi corazón. Bueno, ahora ya no siento nada de eso cuando se pasa la sequedad. Y entonces lo que decía Daniel ayuda a orar con esa intención. Voy a orar, por ejemplo, por la intención que uno coloque, ¿no? Puede ser cualquiera. Y eso me motiva a seguir porque sé por la fe que el Señor lo escucha, aunque yo no lo sienta, como lo sentía antes. Bueno, San Agustín también nos habla un poco de eso, ¿no? Que cuando Dios nos engancha, es como que nos da un caramelo y un dulce, algo que es rico,
Y entonces la persona se entusiasma y todo eso, y de repente lo corta. Dice San Agustín, ¿para qué lo corta? Para que lo busques con más ansia, para que clames a Él. Y a veces también eso lo hemos perdido porque nos hemos portado un poco mal y no hemos ni siquiera reconocido que hemos pecado. Y pensamos que lo que le dijimos a tal hermano, a tal hermana es lo correcto, y el Señor sabe que no. Entonces también meditar por qué fue que caí en este estado. Porque en realidad yo me aparté. El Señor sigue estando conmigo, pero yo estoy colocando una traba que puede ser mi pecado y que ya no lo siento. Lo que decía San Agustín en las confesiones, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Tú estabas al frente mío, pero yo te daba la espalda. Bueno, y todos los salmos, ¿qué es lo que claman a Dios? Muéstrame tu rostro. Ahora sí, toda oración, aunque yo no sienta a Dios, es escuchada por Él. Por eso la cita esa del profeta Habacuc, el ser humano justo vive de la fe. En que cuando yo grito, Dios siempre me escucha. Bien, ¿algún otro hermano o hermana? Sí, padre, buenas noches. A mí me surgió una duda con respecto a nuestras, cuando estamos en tiempo de sequedad, o andamos así medio caídos, con el tema de la Eucaristía. Si en esos tiempos, en esos momentos, vale recibir la comunión o no. Por supuesto, igual. Igual se recibe la comunión, ¿no? Porque yo sé que mi espíritu necesita alimento. Por alguna cosa que ha pasado, yo he perdido la sensibilidad de la comunicación con Dios. Pero Dios sigue estando ahí y me sigue perdonando y me sigue alimentando y me sigue cobijando y me sigue ayudando. Y parece ser que es como un estado del alma por el que pasamos. Hasta San Juan de la Cruz lo llama la noche oscura. Y en esa noche oscura de nuestra alma, ¿qué dice él? Solo la fe nos alumbra. Incluso hay hasta una canción. Solo la fe nos alumbra. Ya no siento esa efervescencia de la presencia de Dios en mi interior y que me siento todo
invadido por Dios, querido, amado, y lo siento. Y cuando voy a la oración, el encuentro es con el Señor, que me hace salir lágrimas, en fin, y de repente ya no está. ¿Será porque caí en la rutina? ¿Será porque me aparté? ¿Porque pequé? Pueden haber muchas causas, pero lo que sabe el hombre y la mujer de fe es que Dios siempre está allí para nosotros. Y Santa Teresa de Jesús lo narra, que fueron años de sequedad, de aridez espiritual. E incluso hasta peleaba con el Señor, porque le había pedido reformar toda la orden del Carmelo y eso le costó sangre. Y entonces ella dice, qué difícil es todo esto. Pero ¿qué espera Dios? Que yo siga. Por eso ciertas frases de Jesús en el Evangelio, el que persevere hasta el final, se salvará. Y es el camino del mismo. Con un horror inmenso ve todo lo que le va a pasar y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que todo esto también es consecuencia, así de manera personal, ¿no? De la ruptura inicial del ser humano con Dios. Los primeros se separaron de la fuente de la vida, de la fuente de la salud, de la fuente de la felicidad, que es Dios. Y nos legaron a todos nosotros el sufrir, el enfermarnos y el morir. Y se apartaron. Y nosotros pertenecemos a esa humanidad. Que en sus orígenes se apartó. Y por eso que el único Salvador que tenemos es Jesús. Por quien podemos conectarnos de nuevo.
Nadie va al Padre sino por mí. Y hubiera sido más terrible todavía si Jesús no nos dice que Dios es un papá. Y mejor que cualquier papá terreno, porque no tiene las deficiencias de un papá terreno. Entonces, para que nosotros corramos a Él, pero la comunicación falla en nosotros. Es como que tenemos un internet de baja calidad, digamos, para conectarnos con Dios. Y por eso necesitamos del Espíritu Santo, ¿no? Para que nuestro corazón esté siempre encendido y ojalá que esté siempre encendido. Pero si se nos apaga la llama, no es porque Dios nos quitó la llama, es porque yo de alguna manera me desconecté y estoy ahora en esta situación. Entonces hay que pedirle que tenga misericordia de nosotros nomás. Y aquí hay toda una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo le estoy pidiendo conexión al Señor, que quiero sentir de nuevo su presencia como la sentía antes, que quiero sentir todo su cariño, su amor y todo, y pucha, y me porto pésimo con mis hermanos, es como que estoy siendo bastante incongruente. Y quizás cuando empezamos a acercarnos a los hermanos, a perdonar de corazón, a mirar al que me tiene mala con otros ojos, a ayudarlo aunque no me caiga bien, empezamos a encender la llama de nuevo y volvemos a sentir a Dios. Dios es amor. Y en la medida que vibremos con las vibraciones del amor, Dios siempre estará presente en nosotros. Y siempre permanece presente en nosotros. Pero lo que pasa es que a veces nosotros apagamos la llama. Y tantas reflexiones que se pueden hacer, o a lo mejor tenemos mal alimentada el alma y el espíritu. Y entonces vamos dando como tumbos en el camino de la fe, porque podemos tener una buena alimentación del cuerpo y subimos una montaña sin jadear y llegamos arriba y podemos cantar hasta una canción y no quedar con la lengua afuera, pero en las cosas de la fe, ¿y es por qué? Porque no nos alimentamos con la palabra, no le damos a lo mejor importancia a la Eucaristía, no la recibimos con fe.
somos nosotros los que empezamos a fallar en la conexión. Porque Dios siempre está para todos y no se niega a nadie. Y gracias a Dios que eso lo enseñó Jesús, que Dios no es un juez que nos va a juzgar y nos va a notar todo lo que hacemos y nos va a castigar y nos va a asar, ¿no es cierto?, si nos portamos mal en una olla y nos va a pasar a los diablos para que nos pinchen con unos tridentes. Eh, no, Jesús no nos enseñó esas cosas. Nos dijo que Dios es un Padre que ama. Y en la medida que vivamos en el amor vamos a tener experiencia de Dios. A lo mejor nos desconectamos porque cuando empezamos a vivir con rencores dentro, con resentimiento y con todas esas cosas, hace que ya no sintamos ni el amor al prójimo, ni el amor de Dios. Bueno, he reflexionado yo nomás. ¿Algún otro hermano o hermana que... Gracias, Padre, me quedó claro. Y se pasa la hora ligerito, ¿no? Sí, sí. Sí. Padre, nada más acotar que con esta pauta hermosa que nos ha dado todos estos días, eh, es bueno que fortalezcamos este aspecto de la oración personal, por supuesto, para poder invitarnos a reflexionar y a vivir la lección divina como fraternidad, tenerla presente por lo menos, si no toda en cada reunión, por lo menos hacerlo parte de nuestra vida, que es como la fuente que nos va a sostener y nos va a ayudar a saber elegir bien el camino y mirar como Dios nos mira en ese sentido de ir caminando juntos, de ir más sinodalmente en este tiempo, en todas estas etapas que eso nos invita a realizar juntos. Entonces, siento que ha sido una vitamina muy, muy fuerte en nuestra vida, Padre, poder eh, tener todo este tiempo de oración, en el fondo también, de apertura de nuestra propia calidad de vida espiritual, que siempre está necesitando del amor de Dios y de su palabra, de Mm. cada Eucaristía y de compartir juntos. Es que muchas gracias a ustedes y a todas las hermanas que han hecho posible este encuentro. Sí. Bueno, qué bonita esa expresión, Mariana, que dijiste, calidad de vida espiritual, Claro que calidad sí, de vida espiritual. Y creo que sí. como Agustino, eso es lo que tenemos que cultivar en nuestra interioridad. Ujú. Sí, Aquí se largó a llover a todo lo que da. sí, se Sí, aquí siente. también. Bueno, entonces, hermanos, yo creo que iremos cerrando el día de hoy para mañana encontrarnos en la última reflexión, ¿no es cierto?, que tiene que ver sobre la libertad, sobre la gracia y cómo, digamos, tenemos que caminar apoyados en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Porque este camino no se hace solo, es difícil, pero el Señor ayuda también. Y muchos, digamos,
maestros espirituales incluso escriben y piensan de que Dios, ¿no es cierto?, da como ese dulce y después lo quita. Pero uno piensa, ¿para qué hace eso? ¿Como para probarnos? Pero yo creo que no, la falla no está en Él. No juega con nosotros. La falla está en nosotros. Que esa separación de los orígenes nos marcó. Es consecuencia del pecado desde los orígenes. Y el hecho que muramos, que suframos, que nos enfermemos, es lo que heredamos. Por eso que Jesús vino a mostrarnos que Dios es un Padre que nos ama, que siempre está con nosotros y que cuando nos desconectamos nosotros de Él, por alguna cosa que hemos hecho nosotros, Dios sigue estando. Y ahí Jesús nos pide que caminemos en la fe, porque el Padre, Él y el Espíritu Santo siguen estando con nosotros, no se han ido y no nos han dejado botados. Bueno, ¿quién de ustedes se ofrece para rezarle a la Virgen y culminar, digamos, esta reflexión de hoy día jueves? Si le pedimos a Jorge, ¿lo podrá hacer? De La Serena, Ya, Padre, ya, acá estamos. muy bien. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima con un corazón alegre por haber compartido estos momentos de reflexión en torno a la oración, que ya con estar presente en este taller es un don que Dios nos regala, que nuestra Madre Santísima, finalizando ya esta noche, nos permita un descanso reparador, nos cubra con su manto y que todas las enseñanzas de su Hijo que hemos recibido las guardemos en nuestro corazón como ella lo hizo, que las pongamos en práctica y que también las pongamos al servicio de nuestros hermanos. A nuestra Madre Santísima le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por pecadores, nosotros los pecadores, Ahora ahora y y en hasta la hora de ahora, nuestra en muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Hay una oración bien chiquitita que dice, Amén. Madre mía, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me amas tanto, dame la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, muy